¿Dónde empieza una historia y dónde realmente acaba? Desde pequeño aprendí que las historias comienzan con un "érase una vez" y terminan con un "y vivieron felices para siempre". Pero poco a poco fui entendiendo que el para siempre no existe y que la vida tiene un fin. La vida es muy compleja como para reducirla entre dos frases. Entonces mi historia realmente inicia conmigo y terminará cuando muera. Nací en septiembre del 97, 3 años antes del nuevo milenio y el nuevo siglo. Llegué cuando la tecnología estaba avanzando más rápido y los cambios los iba experimentando a la par. Y no crecí con un celular en la mano. De hecho, mi primer teléfono fue este, pero fue evolucionando mientras iba creciendo. La tecnología se aceleró y estoy muy seguro que a veces mi impaciencia viene de ahí. Por lo mismo me cuesta mucho meditar. Quizá por lo mismo tiendo a hablar muy rápido. Si el mundo se iba acelerando, yo necesitaba alcanzarlo. Si pudiera recordar la primera cosa que vi al nacer, sin duda serían 3 flashazos. 3 fotografías marcarían el comienzo de mi historia. Quizá estos 3 específicos flashazos marcaron mi relación con ese número. Mi mamá me tuvo cuando ella tenía 33 años. Soy el tercer hijo, el más chico de 3. Mis salones en la primaria fueron el 13, 23, 33, 43, bueno, 51, pero 63 al final. Este tipo de coincidencias han marcado mi historia. Esa historia que no empieza conmigo y que no terminará conmigo. Esta historia empezó muy atrás, pero el momento más lejano que me contaron es cuando tu bisabuelo, Myoji-chan Onodera, a los 18 años hizo un viaje de 40 días en barco desde Miyagi en Japón hasta Mexicali. Se dedicó allá a la agricultura y el sembradío de algodón. Mientras tanto, tu otro bisabuelo, Myoji-chan Hamano, viajaba de polizón en un barco que se dirigía a Perú. Cuando lo encontraron, lo bajaron en las costas de Oaxaca y decidió caminar hasta la frontera para tratar de pasar a Estados Unidos, pero se tuvieron que asentar igual en Mexicali. No solo tienes ascendencia japonesa, porque tu bisabuela, María Elena, mi abuela, es hija de un chino que se enamoró de una mexicana de Chilpancingo. María Elena se enamoró de mi abuelo Bulmaro, un señor de Guadalajara. Bulmaro, de 21 años, esperando a su primera hija, muere de tifoidea, y María Elena, de 19, se queda viuda y embarazada. Mi abuela María Elena se va con su mamá y nace mi mamá, tu abuela Silvia. Tiempo después deciden irse a vivir a la Ciudad de México. Al estallar la Segunda Guerra Mundial y por el conflicto con Estados Unidos, las familias japonesas que vivían en la frontera tenían mucho riesgo, entre ellas Onodera y Hamano. Ávila Camacho hizo un decreto para proteger a las familias japonesas y les dio 5 días para decidir moverse de la frontera, dejar todo atrás y centralizarse. Solo podían llevar una maleta. Valente y Adela, Toyi-chan y Oba-chan, teniendo 4 y 5 años, dejaron todo en Mexicali y viajaron en tren a la ciudad. Iban en el mismo vagón y no lo sabían. Todavía guardo los últimos mensajes que les envié y lo último que me contestaron antes de que ambos fallecieran. Todavía recuerdo esa madrugada en 2018, cuando nos avisaron que Oba-chan ya estaba descansando. Y este año, cuando Myoji-chan dio su último suspiro, ese regreso a casa del trabajo fue eterno. Algo en mí no quería llegar a casa y tener que aceptar la noticia. Quizás su historia terminó, pero no he terminado de contarla. Más grandes, Valente y Adela se conocieron y se hicieron novios. Los primos de tu abuela Silvia le presentaron a un primo Chilpancingo, tu abuelo Miguel, y se enamoraron y se hicieron novios. Su familia no aceptaba esa relación y mandan a tu Oba-chan a San Diego a casarse en un matrimonio arreglado, como sus 2 hermanas antes que ella y como la tradición lo marcaba. El padrastro de tu abuela no aceptaba esa relación y el día de la boda ni su mamá ni él asistieron. El padrastro le prohibió a María Elena ir a la boda de su propia hija. Tu Oba-chan fue la rebelde de su casa. Se negó al matrimonio arreglado. Se regresó de San Diego a la Ciudad de México y se casó con Toyi-chan. Tu abuela, como la rebelde de la casa, se escapa con el novio y se va a vivir con su cuñada. Se casaron y tuvieron 10 hijos.
de los cuales 7 vivimos. Se casaron y vivieron felices con 3 hijos. Por 24 años, porque esta historia no fue para siempre. Nací en septiembre de 1997. Naciste un día 20. El doctor te había programado para el 19, pero hay días que no se pueden olvidar. Eres el tercero, el más chico de 3. El plan siempre fue tener solo 2. Y después de Shizu, un año después, me desmayé y me internaron en el hospital. Resulta que estaba embarazada y no lo sabíamos. Tuvo un aborto y perdimos una hija. La llamamos Megumi. Yo solo quiero decir que a mí me habían prometido una hermanita. Viendo un ultrasonido, Shizu fue quien se dio cuenta que eras niño. Y se desató el drama. Se enojó contigo desde que naciste que hasta te quería regalar. Pues qué bueno que no lo regalé. Si Megu hubiera nacido, mi historia jamás hubiera empezado. Y esos 3 flashazos no hubieran ocurrido. Si mis papás no se hubieran reencontrado ese día, su historia sería otra. Este tipo de coincidencias han marcado mi historia y la historia de mis papás. Conocí a tu papá en la prepa. Yo tenía 15 y estaba en mi primer año en el Salón 01. Yo también, en primer año estaba en el 01. Cuando tu mamá entró yo estaba en tercer año de prepa. Me tocaba organizar con otros maestros y alumnos los retiros de convivencia para los de nuevo ingreso. Nos fuimos de retiro y en las actividades siempre nos tocaba juntos, por azar. Nos empezamos a conocer y nos hicimos muy amigos. Mantuvimos la amistad, pero en el 85 perdimos contacto total. El 19 de septiembre de 1985, por el terremoto, el edificio quedó muy dañado y mi familia se tuvo que mudar. Perdí contacto con muchas personas. 3 años después estaba en un grupo musical. Una ocasión me fui a inscribir a una escuela de inglés y tenía que regresar a ensayar. Ese día fui al laboratorio fotográfico, pero no tenían listas mis fotos. Pasó un camión, pero estaba lleno y preferí esperar al siguiente. Yo me movía normalmente en coche, pero esa vez algo me dijo que me fuera caminando para hacer tiempo. Y conforme avanzaba el camión, vi del otro lado que estaba tu papá caminando. Después de 3 años nos reencontramos ese día. 10 años después de habernos conocido en ese retiro. Y 2 años después de ese día nos casamos. Desde que recuerdo, he querido dedicarme al cine. Encontré en él una forma de expresar aquello que no sé decir con otras palabras. Encontré un arte que engloba muchas otras. Las coincidencias que marcaron la historia de mi pasado también me persiguieron en este aspecto de mi vida. Fueron 3 las razones por las que terminé estudiando cine en mi universidad. Me quedé en la tercera etapa antes de entrar a otra universidad. Trabajé solo un año en un autocinema y mi universidad tenía una beca para exalumnos de mi prepa. Si tan solo una de estas cosas hubiera sido diferente, si hubiera pasado a esa etapa final, si hubiera aceptado quedarme más tiempo en el trabajo, o si la carrera no tuviera esa beca, no estaría contando esta historia que no empezó conmigo. Las coincidencias han marcado mi vida, desde un polizón que lo bajaron en México y no llegó a su destino original, hasta 2 personas que se reencontraron después de mucho tiempo. Ahora me toca a mí seguir hacia adelante. ¿Cuándo terminará mi historia? No lo sé. Porque apenas está empezando.